plantearla y después, digamos, codificar o programar una máquina, prepararla para que funcione de la manera que nosotros queremos. El concepto más básico y completo que les puedo dar es ese: detectar un problema, diseñar, codificar, limpiar y proteger una solución y preparar las máquinas o aparatos para que funcionen de la manera que queremos. Es así de simple. Hay muchas cosas por donde entrar, pero este es como el concepto más general que tenemos. Sobre el tema de la programación, hay muchísimas áreas en las que se pueden entrar, en las que se puede rascar un poco para ver qué hay, y estas son unas de ellas. Está el desarrollo web, el desarrollo móvil, que están un poco ligados entre ellos, el desarrollo de videojuegos, la realidad virtual, sistemas operativos, aplicaciones de escritorio, seguridad informática, inteligencia artificial, la robótica. Todos estos temas como tal, si nos fuéramos a explicar cómo se aplica la programación sobre cada uno, tendríamos que agarrar otra hora para hacerlo, porque son temas muy, muy extensos. Yo personalmente me enfoco más en el desarrollo web. Soy lo que se llama un desarrollador full stack developer. Eh, Básicamente lo que significa es que puedo crear y diseñar una página o una aplicación web completa. Y como les decía, las áreas de oportunidades son muy grandes, son demasiadas, cada vez hay más. Si ustedes ven esto, estoy seguro de que ustedes han usado por lo menos 8 de estas cosas. Han visto una página web, han instalado una aplicación en su celular, han jugado videojuegos, por supuesto, han escuchado hablar sobre la realidad virtual, justo ahora están usando un sistema operativo, también una aplicación de escritorio. Todos estos son cosas que encontramos día a día en nuestra vida y hay muchísimas oportunidades sobre esto. Eh, Ahora, sobre la importancia que tiene hoy en día, como ya bien lo voy mencionando, hay muchísimas, cada vez hay más lugares en los que se puede encontrar trabajando un programador. El desarrollo en el mundo es masivo, cada día se van creando, se van desarrollando muchísimas páginas, tecnologías, aplicaciones, etcétera, en la que nosotros podemos trabajar. Y de lo más importante y de lo mejor que ofrece el mundo de los desarrolladores, el mundo de los programadores, es que los países de primer mundo o más desarrollados siempre están buscando a programadores o desarrolladores que trabajen para ellos. Eh, Apenas escuchaba historias sobre una persona que vive en Latinoamérica y Nueva Zelanda eh, lo encontró y le pidió que fuera hacia su país para trabajar hacia ellos, le ofreció una visa, le ofreció una casa, le ofreció pagar gastos de viajes, etcétera. Todo con tal de que esta persona fuera a trabajar para ellos, porque la verdad es que hoy en día hay muy pocas personas capaces para la cantidad de vacantes y la cantidad de trabajos que existen en todo el mundo para trabajar. Vaya, hay muchísimas áreas y los países no alcanzan a llenar esos lugares porque hay muy pocas personas que saben programar, por así decirlo. Eh, y también está lo que les digo, hay un avance exponencial, cada día vamos necesitando más programadores en el mundo, más ahora con esta situación, debido a que todo es mediante ambientes tecnológicos, cada vez se necesitan más personas que sepan sobre estos temas para que los países se desarrollen como deben.
Una vez dicho esto, quisiera yo, como les dije, inspirarlos o motivarlos a entrar más en estos temas y decidí mostrarles como que lo más o menos lo que necesitan saber o cómo necesitan ser para programar o ser programadores. Lo que más necesitamos, por ejemplo, son personas analíticas y lógicas, porque como bien les decía en un principio, la programación se basa en detectar problemas y solucionarlos. Y obviamente esto es esencial para eso. Lo otro es trabajar en equipo. A mí, por ejemplo, me toca trabajar en un equipo de 30 personas regadas por el mundo. Todo, todo se basa en un trabajo en equipo para lograr cierta meta. Entonces, si eres una persona que puede trabajar en equipo y que es muy comunicativo con otras personas, eres muy útil para un ambiente de programación. Si no lo eres y te interesa, yo te sugiero mucho que trabajes en esto, que trabajes en tu confianza, en cómo hablas con las personas, en cómo trabajas en equipo, porque es muy importante. Lo otro es ser adaptable. Igual les platico. A mí me toca, por ejemplo, trabajar en una empresa en la que una vez a la semana me piden hacer una junta, dar ciertos entregables, establecer una cierta metodología. Y al mes me toca cambiar de empresa y ahora tengo que hacer juntas diario, tengo que platicar con muchas personas en otros idiomas, tengo que establecer otra metodología diferente a la anterior empresa porque las empresas son muy, tienen su manera propia para hacer esas cosas. Entonces, 100% hay que ser adaptables. Básicamente es que en un día puede cambiar toda la manera en la que trabajas. Lo otro es ser creativo, por lo mismo al momento de solucionar problemas, ser curioso, autodidacta y comunicativo. Curioso y autodidacta lo digo porque algo que tienen que saber desde ya sobre esta área, sobre la programación como tal, es que absolutamente nunca dejas de estudiar. ¿Por qué? Lo que ya les decía, cada día salen más tecnologías, más aplicaciones, más desarrollos y hay que estudiarlas una tras otra, porque si te llegas a detener con eso, la tecnología te rebasa y ahora ya no eres apto para trabajar en una empresa que está cada día actualizándose. Entonces, algo que deben de saber es que este es un área en la que se estudia mucho, en la que se aprende mucho. No tiene que ser necesariamente tedioso, al final son temas que a ti te van a gustar. Hablábamos sobre las áreas. Como ven, si a ti te gustan mucho los videojuegos y te interesa aprender a desarrollarlos, cuando tú te metas en ese tema verás que no es tan difícil, verás que te va a encantar y verás que cada día va a haber algo que aprender, siempre, siempre, siempre. Aquí no pasa que ya tienes tu título, ya terminaste tu universidad, ya no tienes que estudiar más para nada. Si haces eso, te estancas y pierdes muchísimas oportunidades de trabajo. Así que les sugiero yo que no lo hagan, que se enfoquen en aprender y estudiar mucho cada día. Eh, Ahora, ¿por qué ser un programador? Aquí mi intención va a ser presumirles, porque quiera que, no porque a mí me interese, sino porque quiero yo mostrarles lo bonito que es ese trabajo, porque a mi parecer es muy bonito. La primera es que es rentable. La verdad es que en el tema de la programación, si me preguntan cuánto me gasto al día para trabajar, pues yo les diría casi que 0 pesos. Porque es un tema de tecnología, es decir, ustedes tienen su computadora, con solo tenerla ahí basta.
no necesitan más, no necesitan comprar libros, no necesitan comprar materiales, nada, todo está en su computadora y pueden crear muchísimas cosas y vender muchísimas cosas sin la necesidad de gastar mucho. Si acaso gastarás internet y luz, pero no hay más. La otra es que es muy gratificante. Yo, por ejemplo, he trabajado en unos 4 proyectos grandes que son páginas o programas que ustedes pueden ver en internet. Y la verdad es que yo siento mucho orgullo cuando voy a internet y busco esa página y yo sé que mi trabajo está ahí. Es casi como si, por darles un ejemplo, si ustedes abren Facebook, eh, hay una persona por ahí que programó la manera en la que ustedes platican con otra persona en esa página y estoy seguro que esa persona lo ve y dice, yo hice eso, yo trabajé en que tú pudieras hablar con esa persona a miles de kilómetros. Y la verdad es que es algo muy, muy gratificante. La otra área de oportunidades extensa, lo que ya les platicaba, a mí me tocó que, por ejemplo, me hablaron a mí de una empresa de, bueno, una, digamos, una reclutadora, porque esta empresa en California necesitaba gente y me hablaron y fue bastante fácil, la verdad, eh, por lo mismo de que ellos están en busca de personas cada día, están dispuestas incluso a aceptar a personas y a enseñarles qué hacer con tal de que lo hagan, porque hace falta mucha gente. Demanda de primer mundo, lo mismo que les platico. La verdad es que aquí en México y en toda Latinoamérica no tenemos muy desarrollado todo ese tema de la tecnología, pero hay países como Nueva Zelanda, como les decía, España, India, ¿qué más son muy populares? Estados Unidos, obviamente. Esos tipos de países están dispuestos a buscar programadores extranjeros, pagarles su visa, pagarles su viaje, llevarlos hacia ellos, con tal de que lo que les decía, con tal de que trabajen y desarrollar sus sistemas. La otra es que es flexible. Yo desde aquí trabajo en home office. Yo, por ejemplo, de casa no salgo y como les decía, las oficinas en las que trabajo están en California. Así que es bastante, bastante flexible sobre cómo yo les doy el trabajo que ellos quieren. No les importa dónde estés, no les importa qué idioma hables. Obviamente que tienes que hablar inglés, pero no es como que te piden, no es como que son muy estrictos con eso. Eh, y en cualquier momento de mi día yo puedo sentarme a trabajar, darles lo que me piden y ya está, no me exigen mucho más. Y finalmente es que es muy accesible. Me toca ver compañeros, por ejemplo, que tienen problemas, no sé, problemas médicos, problemas de salud, etcétera. Pero la verdad es que para este trabajo como tal no es un problema porque no te exige mucho. Lo único que te exige es sentarte aquí, pensar un poco sobre tu solución, hacerla y ya está. La mandas a quienes te la piden y no te pide mucho más. La verdad es que incluso para gente con discapacidades es un área que no te exige nada. Yo, por ejemplo, nací con un problema de audición, de hecho aquí lo pueden ver. Eh, yo tengo baja audición y la verdad es que durante todo este tiempo que he aprendido, hay muchísimas maneras de hacerlo. Yo mi manera es por lectura. Y pues es muy sencillo y como les decía, no te exige mucho este trabajo. Así que básicamente cualquier persona que sea lógica y analítica puede hacerlo. Incluso si no, es algo que puedes entrenar con práctica diaria. Y nos vamos a algo que quiero decirles antes de, si se llegan a interesar sobre este tema y
quieren aventarse a hacerlo, quisiera decirles estas cosas, unas que quisiera que me hubiesen dicho y otras que sí me dijeron y que he seguido y me han ayudado mucho. La primera es que no hay caminos fáciles para nada. Todo se trata de sentarte, estudiar, aprender, practicar y hacer. No hay más, no puedes acortar caminos. Tienes que enfocarte en lo que estás haciendo y hacerlo. La otra es que nunca funcionará la primera y ese es el gran coco de muchísimas personas en este mundo, que cuando entran y hacen algo, su primera impresión es lo que estoy haciendo no funciona y no sé por qué, no soy bueno en esto, no sé qué voy a hacer, etcétera. La verdad es que es muy normal. Básicamente, um, este mundo así es, se basa en fallo y error. Uno desarrolla algo, ve que no funciona, aprende por qué no funciona y después cuando lo vuelve a hacer funciona bien. De eso se trata siempre, es una y otra y otra y otra. La otra, lo que les decía, estudiar, practicar y aprender todos los días, súper importante. Eh, sí puedes quedarte con conocimientos muy básicos, pero la verdad es que si haces eso, también tus oportunidades lo son. Entonces, si quieres crecer en este mundo, si te interesa hacerlo y te gusta, 100% lo que debes de hacer es enfocarte más en estudiar, en aprender y nada más. El dinero, el trabajo, etcétera, son cosas que vienen después, pero lo más importante es trabajar en ti, en lo que sabes hacer. Cuando tú le dices a una persona en este medio lo que sabes hacer y te enfocaste en estudiar lo suficiente, tienes todas las puertas del mundo abiertas. Pregunta todo lo que puedas, súper importante también. Pasa mucho en este ambiente que existen aquí existe en la programación algo que se llama meetups y hackatones. Estos lo que son como juntas, digamos, de la comunidad de la programación, depende del área en la que trabajen, claro, eh, pero básicamente lo que es que una cantidad de personas se reúnen, consiguen a una persona, a un ponente, a un profesor, a un experto que les explique sobre algún tema que les guste y lo comparten con todos. Y estar en esas comunidades, la verdad es que es muy importante porque aprendes muchísimo de muchísimas personas. En el mundo existen muchísimas áreas, muchísimas soluciones, muchísimos lenguajes y asistir a estos lugares a aprender es muy valioso para tu carrera en caso de que entres en este mundo. Y la otra es no pensarlo demasiado y hacerlo. Eh, Pasa mucho que antes lo que se aplicaba, me acuerdo hace unos 5 o 6 años, la gente decía como, se me ocurre esta aplicación que hace esto y tal vez, no sé, se haga popular y se venda por miles de pesos y me haga rico, etcétera, etcétera. Hoy en día es muy difícil, la verdad, inventar algo que no existe. La verdad es que ya hay muchísimas cosas en el mundo. Pero lo que yo les recomiendo es que cualquier cosa que se les ocurre, incluso si existe, que la aprendan, que la estudian y que la hagan de nuevo. A lo mejor, a lo mejor no para venderla, a lo mejor no para innovar, pero es algo que te ayuda mucho a aprender cómo funcionan las cosas. Una vez que lo intentas, aprendes medianamente cómo es que Facebook hace ciertas cosas, cómo es que Twitter hace ciertas cosas, Instagram, etcétera, etcétera. Eh, Así que si les interesa algún tema, si les interesa alguna aplicación, cualquier cosa, yo les recomiendo mucho que busquen sobre eso, que lo estudien, que lo intenten hacer
Y si fallan, pues muy bien, porque van a aprender sobre un tema que es muy complicado y en el momento en que lo vuelvan a intentar, seguro que lo logran. Entonces les recomiendo mucho que lo hagan. Ok, terminé un poco rápido, pero si tienen alguna duda por ahora de lo que les voy diciendo, me gustaría que la dijeran. Eh, cualquier cosa que tengan dudas sobre lo que he dicho. No es duda, pero tengo una curiosidad. Sí. ¿Qué lenguajes de programación sabes o utilizas? Ah, ok, buena pregunta. Como les decía, yo soy desarrollador web. Eh, yo trabajo en un lenguaje que se llama JavaScript y dentro de JavaScript yo trabajo actualmente en la empresa que estoy trabajando, trabajo con un framework que se llama, bueno, una librería que se llama React. Trabajo esto desde frontend. Perdón si no es muy claro lo que este tipo de palabras, pero para explicarles muy rápido, dentro del mundo web existen dos vertientes, frontend y backend. Backend es todo lo que ustedes no ven en una página, todo el tema de conexiones a servidores, sockets, consultas, etcétera, etcétera. Y frontend es todo lo que ustedes ven en su página, todos los botones, las animaciones, las acciones, etcétera. Dentro de frontend yo trabajo con React, con Redux, con obviamente lo básico que es HTML, CSS. Y dentro de backend yo trabajo con un framework llamado Node.js, una tecnología, y para conexión a servidores utilizo MongoDB. Si no les queda muy claro sobre eso, también pueden preguntarme, no hay problema, pero es de lo más básico. ¿Alguna otra duda? Adelante, Sofía, ¿estás levantando la mano? Sí. Am, dentro de ser, bueno, esta igual es como una curiosidad, pero dentro de ser un programador, ¿qué es lo que más se te dificulta? O sea, sí que de todo lo que haces, ¿qué es lo que es más difícil? Ok, personalmente eh, es trabajar con el trabajo de otras personas. Me explico. Si me pidieran una explicación básica sobre programar, es escribir un texto para solucionar algo, unas instrucciones, llamémoslo así. Entonces, imagínense que ustedes escriben unas instrucciones para prender una lavadora. En sus mentes está este texto, está esta redacción y ustedes lo tienen muy claro para ustedes mismos. Eh, ustedes ven el texto y lo entienden perfectamente porque lo escribieron ustedes. Pero recuerden que en el mundo todos pensamos muy diferente y aunque sea la misma solución, aunque sean los mismos pasos, el texto siempre es diferente. Siempre, siempre, siempre. Por lo menos la mayoría del texto. Entonces, lo que más se me dificulta ahora que estoy trabajando con mucha gente es que existe este texto que hicieron entre estas 30 personas y hay que modificarlo y mejorarlo entre las 30 personas al mismo tiempo. Y la verdad es que es muy difícil porque son textos, son cuestiones que esa persona entiende, pero yo no. Um, obviamente, si te sientas a leerlo por 3 horas, ya lo entiendes, pero esas 3 horas son tiempo perdido y se vuelve muy difícil en el momento. Siguiente pregunta. Y
disculpe usted, pero ¿habla otro idioma aparte de los que usted, del español y el, ¿cómo se llama? El que le dijo a mi compañero Diego. Eh, no recuerdo. Ok. Aquí hay una confusión un poco. Mira, eh, existen, es diferente decir idioma que decir lenguaje, ¿ok? Idioma, pues es todo lo que sabemos, español, inglés, portugués, etcétera, etcétera. Cuando nosotros decimos lenguaje, y voy otra vez a mi ejemplo del texto, eh, recuerden que las computadoras no entienden nuestro lenguaje. Si tú le dices a la computadora, oye, por favor, apágate, la computadora no va a tener ni idea de lo que estás diciendo. Entonces existen estas cosas llamadas lenguajes que interpretan lo que nosotros escribimos y se lo pasan a la computadora. Nosotros escribimos, por decirte un ejemplo, shoot down now. Y lo que hace básicamente es convertirlo a la computadora y apagarla. Ahora, dentro de eso, hay muchísimos lenguajes. Hay muchísimas formas de apagar la computadora yéndonos a este ejemplo. Entonces, lo que yo les decía, yo, por ejemplo, trabajo en un lenguaje llamado JavaScript. Si ustedes lo buscan, verán que, bueno, más bien yo les invito mucho a que lo busquen, es un tema interesante. Hay muchos otros lenguajes, yo los que manejo, por ejemplo, son Python, C++, C Sharp, Java y creo que nada más. Entonces, Tengo una pregunta. sí. ¿Por qué decidiste ser programador? Ok. Ahí les va mi historia muy rápidamente. Yo estudié en una prepa normal, como se le llama, una prepa que de hecho es afiliada a la UAH. Reprobé el primer año, me sacaron y me obligaron a entrar a un CEBETIS, una prepa técnica. Y yo entré en el área de programación porque era como que en ese momento lo que más cercaba a la computación y a mí me gustaba mucho esa área. Dentro de esta preparatoria yo estudié programación y poco a poco fue un tema que me gustó mucho porque les decía del tema de la gratificación, porque en el momento en el que tú escribes una línea que le diga a la computadora, oye, por favor, suma 2 más 2, y la computadora te responde y hace lo que tú le pediste, ese momento la verdad es que a mí me gustó mucho. Poco a poco me abrió un mundo de posibilidades porque es básicamente hacer lo que hacen todo lo que sabemos que existe sobre las computadoras, de instalar una aplicación, abrirla y hacerla funcionar, etcétera. Y el saber que yo podía ser quien hacía esas aplicaciones fue algo que me gustó mucho. Y así fue como me fui metiendo más sobre eso. ¿Y es difícil aprender cada lenguaje? La verdad es que no. Ahí les va. Cuando ustedes, si a ustedes les interesa, cuando ustedes entran en esto, lo primero que se aprende es algo llamado algoritmos. Algoritmos es instrucciones, es aprender a escribir instrucciones para una computadora. ¿Ok? Entonces, una vez tú entiendes las bases de eso, solo es cuestión de transformarlo a los lenguajes. Obviamente, dominar muchos lenguajes es muy difícil porque, digamos, es casi lo mismo que aprender muchos idiomas. Tú puedes aprender qué significa perro y dog, pero memorizarlo es un poco complicado. Ahora, dentro de los lenguajes hay reglas y esas reglas también son muy extensas. Entonces, no diría que es difícil aprender por lo menos uno.
diría que es difícil aprender muchísimos, pero si ustedes investigan y se dan una embarrada sobre todos los que hay y encuentran el que les gusta, no se vuelve tan difícil. ¿Cuáles son los medios que utilizas para actualizarte? Twitter, porque bueno, ahí les va. Dentro de la comunidad existen personas famosillas, por así decirlo, que son personas que se dedican a, por lo menos la mayoría que he visto, porque yo la verdad sigo algunos en español y en inglés, pero lo que hacen las personas en español es aprender lo que hicieron las del inglés y enseñártelo a ti y publicarlo en una red social. Entonces, yo lo que hago más o menos es indagar un poco en Twitter sobre lo que hacen estas personas y ellos te explican a su manera estos temas y para ti obviamente es más sencillo. Y con el tema del inglés, pues las personas básicamente que lo inventan, te lo explican y tú les das una leída sobre eso. No tienes que dominarlo ni aprenderlo al 100% desde el primer momento, pero es un tema de por lo menos saber qué está pasando. Pero sí, Twitter y páginas, existe, por ejemplo, una página que se llama dev. No sé si es .com o .dev, algo así, me parece. Y creo que nada más. Una pregunta, ¿usted cuántas plataformas ha programado? Profesionalmente, por ejemplo, yo programé 2 aplicaciones para celular para la universidad. Después trabajé en una empresa que se llama Fixter, donde trabajé en 3 sistemas. Uno de ellos era uno para una aseguradora, la página web de una aseguradora en la que tú te registrabas y contratabas un seguro. Después trabajé en una empresa que hacía encuestas y te pagaba por hacerlas. Y después trabajé en digamos, una aplicación de no sé cómo llamarlo, digamos de una colonia de una privada, perdón, donde administraban todos los gastos y los pagos de las personas que rentaban en esta privada. Y justo ahora estoy trabajando en una plataforma llamada Maestro, que se dedica a hacer live streams. Me parece que incluso hace poco Billie Eilish hizo un en vivo ahí. eh, y ya personalmente, pues tengo varias por ahí que no tienen tanta importancia. O sea, transmisiones en vivo como, no sé, Twitch o algo así. Sí, es algo, yo lo comparo como Twitch, pero esta plataforma no es que tú te registres y puedas hacer un en vivo y ya, sino es más, ¿cómo se dice? Es más para famosos, por así decirlo, para hacer conciertos y ese tipo de cosas. ¿Y cuánto tiempo te tardas en programar algo? Depende mucho de cómo se maneje el proyecto. Cuando son proyectos muy grandes y de muchas personas, lo que hacemos es tomar pequeñas tareas como, ahora te toca poner este botón aquí, después te toca poner este botón en azul, después te toca hacer que cuando des clic en esto haga esto. Entonces las tareas se reparten chiquitas. Hay veces en las que es un tema más de pensar más que de programar como tal. Si tuviera que dar un promedio por una tarea muy sencilla, pues yo diría que me tarda unas 3 horas. Y obviamente las tareas complicadas puede llegar hasta una semana o 2 semanas para hacerlas.
Una pregunta que pues no se debería de preguntar. Bueno, perdón por esta pregunta, pero ¿cuánto te pagan? Eh, híjole. Mira, ahí te va. Te puedo decir de mi anterior empresa, que es de la Ciudad de México, de hecho. Yo lo que pasó es que yo hice mi estadía con ellos y ellos me pagaban mientras hacía mi estadía. Me pagaban cuando empecé 5,000 pesos por el mes, más o menos. Y cuando me empezaron a dar más responsabilidades y a trabajar un poco más extraoficialmente con ellos, me llegaron a pagar unos 10,000 por ahí. Y actualmente la verdad me pagan mucho mejor que antes. Esto quiero aclarar, eh, para igual lo mismo para motivarlos. Me pagaban esta cantidad con cero de experiencia en ambientes laborales. Y justo ahora la verdad es que apenas yo tengo un año y me pagan a mi parecer bastante bien. Eh, Yo sé que en la mayoría de países los trabajos, los sueldos de alguien por lo menos 4 o 5 años rondan entre los 50 a 40,000 pesos traducidos, obviamente, supongo que te pagarán en dólares. ¿Para ser programador se necesita aprender un lenguaje? Sí. No sé si te refieras a, no sé, hacer diseños, algo por el estilo. Es que dentro del desarrollo existen ya otras vertientitas chiquitas como diseñadores, testers, desarrolladores como tal. Entonces, si quieres enfocarte 100% a desarrollar, sí necesitas sí o sí aprender un lenguaje. Eh, y ya para el tema de diseñadores y testers, lo que más importa son aprender a manejar las plataformas como Figma o Zeppelin. Yo tengo una curiosidad. Sí, dime. O sea, trabajas de programador y es trabajo, ¿no? Supongo que tu Sí. computadora, ¿qué componentes tiene tu computadora? Tengo un Ryzen 7, tengo una tarjeta 1060, 16 GB de RAM. La Movo no me acuerdo el nombre. ¿Y qué más? Tengo solo 2 teras de almacenamiento y 500 de disco de salida. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Hubo algún momento en el que estabas estudiando en el que ya no quisiste seguir con tu carrera y hubieras preferido estudiar otra cosa? Sí y no. Mira, ok. Aquí va un gran dilema que existe en este mundo y que obviamente si entran se van a topar 100% con él. Es que existen muchas personas que deciden ya no estudiar la universidad y otras que sí, pero seguir en el ambiente, por así decirlo, siguen programando. Yo conozco muchísimas personas que decidieron simplemente no estudiar la universidad y por supuesto que tienen muy buenos trabajos programando, porque eso es lo que tiene, la programación no necesita 100% la universidad para hacerlo. Y la verdad es que las empresas, a mí ni siquiera me preguntaron si estaba titulado, simplemente me hicieron una prueba y ya está, me dijeron, ok, vienes con nosotros. Eh, entonces, el dilema que yo tuve a mitad de la universidad, cuando yo me topé con este mundo fuera de la programación, porque voy a hacer otro paréntesis. La verdad es que la universidad sobre estos temas se encuentran un poco desactualizados, un tanto desactualizados. Y en mi caso, yo me encontraba muy estancado con que eran temas muy viejos, de tecnologías muy viejas, que yo sentía que no me iban a servir. Así que lo que hice fue
yo tomar un curso o un taller por fuera en un bootcamp que se llama Fixter, y ahí yo aprendí muchísimo, aprendí todo lo que sé ahora, todo lo que me es útil ahora. Entonces a la mitad de la universidad yo estaba con ese dilema de salirme y pues enfocarme 100% a estudiar sobre el tema, porque la verdad es que sí me tomaba cierto tiempo la universidad. Si me lo preguntan, la verdad es que sería muy difícil para mí decirles como, no, no estudio en la universidad, o sí, sí estudienla, porque es un tema muy delicado. Por mi parte, yo puedo decir que me fue bastante bien porque terminé la universidad y aprendí por fuera, así que el consejo que yo les daría es estudien, entren a la universidad, porque también enseñan muchísimas cosas que por fuera no, pero también investiguen ustedes sobre otros temas, sean autodidactas, enséñense a ustedes sobre los lenguajes, que es algo que a lo mejor en la universidad no se les enseña, pero sí, tomen un complemento de los dos y les ayudará mucho. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta? Porque pronto tenemos que acabar. Ok, adelante. ¿Cuál ha sido tu proyecto que te sientas más orgulloso que has hecho? Mi proyecto que más me orgulloso me siento. Actualmente maestro. Como les decía, la verdad es que cuando Billie Eilish estuvo en la plataforma y saber que una parte de lo que yo trabajé estuvo ahí, que la gente que estuvo viendo su directo estuvo tocando lo que yo hice mientras Billie Eilish estaba ahí, fue de lo que más orgullo me dio. ¿Cuál es el trabajo que más te ha costado hacer? Ahí les va. El problema número uno del tema de los programadores, sobre todo los freelancers, es los clientes, porque son difíciles. Y si les toca trabajar directamente a ustedes con clientes, deben saber que va a ser complicado, porque pues sí, son otras personas que a lo mejor no tienen ni idea de lo que tú haces y ellos lo ven como, oye, ¿por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué está esto así? Oye, esto no me gusta, esto ya no funciona, etcétera, etcétera. Y de lo que más me costó trabajo fue el proyecto con la aseguradora, porque yo tenía contacto directo con los clientes y ellos me mandaban mensaje todos los días para preguntarme cómo iba y era súper desesperante y me pedían siempre cambios que no estaban dentro de lo presupuestado dentro de la empresa, pero ellos no lo sabían. Cuando termina un trabajo como de luego le pagan, cuando termina el trabajo o... Depende de para quién o cómo trabajes. Yo, por ejemplo, como soy contratado de la empresa, no importa mucho como tal si ya se entregó el trabajo o no. Ellos tienen la responsabilidad de pagarme mensual o quincenalmente. Pero en caso de que, por ejemplo, tú llegaras a trabajar directamente con el cliente, lo que hacen normalmente es trabajar una de dos, mitad y mitad cuando empieces y mitad una vez que termines, te pagan y ya después entregas el proyecto, o vas, digamos, dividiendo el pago, pero al final es el mismo juego. Pagas cuando empiezas y pagas tu otra parte cuando terminas. Tengo una duda. Sí. ¿Tú escoges tu propio horario de trabajo? O sea, ¿tú puedes trabajar a la hora que tú quieras y entregarlo? Cuando me ¿O tocó tienes un horario?
cuando me tocó trabajar con esta primera empresa, yo decidía mi horario. Había veces en las que me dormía todo el día y ya nada más en la noche me pasaba toda la noche trabajando y entregaba el siguiente día. Y justo ahora que es un ambiente más profesional y más que te pide un poco más, yo justo ahora tengo un horario que de hecho es de 11 a 8 porque es con horario de Estados Unidos y tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente para mí es que tengo una hora en la que puedo ser totalmente libre y que mis sábados y domingos son míos. Y la desventaja del otro es que te desvives mucho por hacer el entregable, pero también te das tus tiempos libres. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Has combatido hackers alguna vez? Ahí te va. Hoy en día ya los pasos para desarrollar son más sencillos, digámoslo. Entonces, tú ya no tienes, por ejemplo, que hacer la seguridad de tu página, sino que directamente contratas un servicio o trabajas con un lenguaje o un framework que ya te ofrece esa seguridad por ti. Entonces tú ya no tienes que hacer ese tipo de cosas. A menos, claro, que te dediques 100% a seguridad informática. En ese caso sí tendrías. Ya en mi caso no. Porque usted es programador, ¿no? Sí. Pues por eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no ¿Tienes hay más tiempo para tu vida personal? ¿Perdón? ¿Tienes tiempo para tu vida personal? Sí, la verdad es que muchísimo tiempo. Te doy un ejemplo de mi día. Me levanto a las 8 o 9 de la mañana, desayuno, checo algunas cosas de mi casa. Tengo una junta diaria a las 11:30 en la que entro, digo un poco lo que voy a hacer o lo que ya hice. Y ellos no están 100% al pendiente de que estoy aquí, entonces a veces suelo trabajar un buen rato, me tomo un rato para, no sé, hacer alguna otra cosa libre para mí, vuelvo otra vez a trabajar, salgo de mi trabajo, tengo mi hora flexible de comida porque como tal no tienes una hora de comida, sino que tú decides cuándo te vas. Y como les decía, sábados y domingos son míos, así que es bastante tiempo para mí. Ok, bueno, los tengo aquí porque ya va siendo hora de que se integren a sus clases. Le agradezco mucho, ingeniero Pablo Castillo, por regalarnos de su tiempo, de su agenda y poder brindarnos esta oportunidad con los jóvenes alumnos. Espero les haya quedado pues una gran experiencia de este tiempo que nos regaló. Espero después nos podamos comunicar y agendar a lo mejor algún otro tipo de proyecto. Muchas gracias, ingeniero. A ti por invitarme y que Gracias. tengan un buen día todos. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias, igualmente.